Guerra total entre la administración Trump y la Reserva Federal. Detrás de todo ello está la negativa de la Reserva Federal a bajar los tipos a pesar de que los datos de inflación son positivos. Curiosamente, un montón de cambios con respecto a lo que se supone que es su política, pero además mucha gente lo que se preocupa es por la independencia de los bancos centrales, que efectivamente los bancos centrales deben ser independientes. El problema es que no son independientes cuando se trata entre elegir entre la ideología del estatismo y las políticas de oferta. Esa es la verdadera falta de independencia de los bancos centrales de la que vamos a hablar, y vamos a hablar también de si los tipos los tiene que fijar el Banco Central. ¿Por qué tiene que fijar el Banco Central los tipos de interés? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo, que es muy importante para nosotros. El nuevo orden económico mundial es mi nuevo libro. Ya estamos casi en tercera edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. En el nuevo orden económico mundial, el libro, explico también qué es lo que está ocurriendo a nivel monetario. Veréis, una de las cosas más aberrantes que hemos vivido en los últimos años ha sido el desastre absoluto creado por la política del inflacionismo. En este gráfico que yo muestro constantemente se puede ver cómo la Reserva Federal no ha hecho otra cosa que cometer errores con respecto a la inflación. Primero, creando una inflación brutal y después agarrándose a unas expectativas de inflación incorrectas. En el año 2020, ¿qué se decidió? Se decidió aumentar masivamente la cantidad de dinero y orientar todo ese aumento de cantidad de dinero en el sistema a aumento de gasto público. El gasto público se disparó en el año 2021 y ¿qué es lo que ocurrió? La Reserva Federal no solamente no subió los tipos, sino que mantuvo los tipos bajos, siguió inyectando liquidez en la economía. ¿Y qué es eso de liquidez en la economía? Siguió incentivando el aumento del gasto público, y con el aumento del gasto público, que es imprimir dinero, fíjate, primero te decían, no hombre, no hay ningún riesgo de inflación, ninguno. Tenemos 24.000 personas estudiando sus modelos y los modelos dicen que no hay ningún riesgo de inflación. Y se disparó la inflación al disparar el gasto público y la impresión de dinero. Cuando estaba ya disparada, decían que la inflación es transitoria. La inflación es transitoria, hombre, por favor, nuestros modelos funcionan perfectamente. Y por supuesto los modelos no funcionaban, porque los modelos no dejan de ser una simplificación tan absolutamente ridícula de la complejidad de la economía. Pero es que es todavía peor, porque son modelos de una autoridad monetaria que no le presta atención a los agregados monetarios y siguieron imprimiendo dinero. Luego dijeron que era por las cadenas de suministro, hombre, es que no te enteras. Luego dijeron que es que era fundamentalmente transitoria, etcétera, etcétera. Y cuando ya se había creado una inflación absolutamente desproporcionada para un país como Estados Unidos, estábamos hablando de una inflación acumulada durante la administración Biden de más del 25%. ¿Qué es lo que entonces dijeron? No, ahora a subir los tipos. Ahora, piensa por un momento la política de la Reserva Federal, cómo ha hecho daño a las empresas y a las familias. Número uno, en el camino de ida, y aumentar masivamente la cantidad de dinero, disparar la masa monetaria, disparar con ello también el gasto público, y generar una enorme inflación. Primero lo sufres vía inflación y después lo sufres cuando además te has comido toda esa inflación, lo sufres porque te suben los tipos a ti, a las familias y a las empresas. Se ponen a subir tipos. Hay que subir tipos, hay que subir tipos. ¿A quién no le importaba nada que subieran los tipos? Al señor Biden y a la señora Yellen. ¿Por qué? Porque le pasaban a los contribuyentes el coste de disparar la deuda de manera salvaje. Por lo tanto, en el camino de ida de las políticas mal llamadas expansivas, te crujen con la inflación. Y en el camino de vuelta, cuando se les va la inflación, hay cosas que pasan, porque no prestan atención al aumento de la cantidad de dinero y la velocidad del dinero. Entonces te suben los tipos y te crujen de nuevo. Te crujen con la inflación, te crujen con los tipos. Aquí las familias completamente asfixiadas, y en este camino resulta que aquí
con la inflación ya contenida y con datos de inflación muy positivas, resulta que te dicen que es que no se pueden tocar los tipos, pero aquí tenían que bajar los tipos 50 puntos básicos. ¿Dónde? En medio de unas elecciones. Claro, todo esto es una de las razones por las que el mercado y un montón de economistas y de expertos están extremadamente, pues frustrados con una Reserva Federal que ha dejado de ser independiente. ¿Y por qué ha dejado de ser independiente? Mucha gente dice, hombre, Daniel, por favor, qué tontería. Si Jerome Powell lo nombró el propio Donald Trump. Entonces, no es una cuestión de partidos, no es que la Reserva Federal sea independiente con respecto al Partido Demócrata o al Partido Republicano. La Reserva Federal no es que sea independiente con respecto al Partido Demócrata o al Partido Republicano, sino que no es independiente con respecto a las políticas de estatismo, con respecto a las políticas de oferta. ¿Qué significa esto? Que cuando se trata de disparar el gasto público, aumentar masivamente la deuda y aumentar masivamente los impuestos y aumentar el peso del gobierno en la economía, la Reserva Federal siempre está ahí para apoyar el estatismo. Y cuando se trata de bajar impuestos, reducir el gasto público y llevar a cabo políticas de oferta, es decir, orientadas a fortalecer al sector privado, las empresas y las familias, etcétera, resulta que la Reserva Federal entonces se pone cautelosa. Cuando se trata de disfrazar los desequilibrios del gobierno, entonces la Reserva Federal tiene una posición extremadamente laxa y cuando se trata de beneficiar al sector privado, la Reserva Federal tiene una posición extremadamente cautelosa. ¿Y por qué es esto? Porque dirás, no tiene ningún sentido si la Reserva Federal son bancos privados. Porque ¿de qué vive todo ese engranaje financiero que se ha creado desde el incentivo perverso del año, fundamentalmente del 2001 al 2008, ¿de acuerdo? ¿De qué vive? Del aumento constante de la deuda pública, del aumento constante del peso del gobierno. Por eso, todos esos economistas que están alrededor de la Reserva Federal y en la Reserva Federal y en los bancos centrales están encantados cuando llega un gobierno y dice vamos a aumentar el gasto público, vamos a aumentar la deuda, vamos a aumentar los impuestos. Ahí no dicen nada, no dicen nada cuando el gobierno aumenta los impuestos dramáticamente. Ellos no se meten en política fiscal. Dicen, pero sí se meten en política fiscal cuando se trata de bajar impuestos y cuando se trata de llevar a cabo políticas de oferta y cuando se trata de reequilibrar la balanza comercial. Resulta que ahí sí se meten en política fiscal. No se meten en política fiscal cuando se trata de aumentar la cantidad de dinero y cuando se trata de aumentar el gasto público. ¿Y por qué quiere un mercado y un entorno de consenso keynesiano que se dispare el gasto público, la deuda y el peso del gobierno en la economía cuando sabemos, ya es bien evidente, que eso lleva a estancamiento económico, a empeoramiento de los salarios reales y encima ahora a inflación? ¿Por qué? Porque es un incentivo perverso para crear todavía más cantidad de dinero. Al crear más cantidad de dinero, las bolsas que reflejan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda elevan sus valoraciones y la generación de nuevo dinero artificial beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores del dinero. ¿Quiénes son los primeros receptores del dinero? 1, el gobierno. 2, los que tienen ya activos y ya ahorros. ¿Ves? Es absolutamente alucinante. Por lo tanto, cuando hablamos de la independencia de la Reserva Federal, no se trata de la independencia con respecto al partido A o al partido B, al partido republicano o al partido demócrata. Se trata de su falta de independencia con respecto a las políticas estatistas que siempre defienden y con respecto a las políticas de oferta contra las que siempre actúan. Siempre son muy cautelosos cuando llega un gobierno y dice que va a bajar los impuestos. Curioso, ¿verdad? Vamos a ver varios factores. Factor número 1, el aumento
aumento absolutamente descontrolado de la cantidad de dinero. ¿Qué es esto de aumentar descontroladamente la cantidad de dinero? Aumentar descontroladamente la cantidad de dinero es aumentar el gasto público. ¿Es el gasto público lo que es crear dinero artificialmente? No es cierto que los bancos creen dinero artificialmente, no pueden crear ningún dinero que no se haya creado antes vía el endeudamiento y el gasto público. Eso es lo que es la expansión monetaria. Bien, pues ese es el primer factor. Vamos a más factores, ¿de acuerdo? Lo otro que tenemos que ver es esa posición de la Reserva Federal, que siempre toma una posición extremadamente expansiva. ¿Para qué? Para disparar el peso del gobierno en la economía. Lo veis, el balance de la Reserva Federal se dispara, luego se modera ligeramente. En el año 2020, una locura absoluta lo que se disparó el balance de la Reserva Federal y del resto de los bancos centrales. Vuelvo a repetir que la falta de independencia de los bancos centrales no es con respecto a un partido o a otro, es con respecto al estatismo versus el no estatismo. ¿De acuerdo? Y luego, reduce ligeramente, pero claro, fíjate, la reducción está muy lejos de donde estaba el balance antes. Incluso con respecto al Producto Interior Bruto, ese Producto Interior Bruto inflado con gasto público y con deuda, incluso con respecto al Producto Interior Bruto está muy por encima el balance de donde debería estar. Claro, ¿dónde están los bancos centrales? Están en pérdidas. Ahora, la Reserva Federal te dice ahora que tiene que ser muy cautelosa con las expectativas de inflación, porque las expectativas de inflación pueden subir y porque la inflación con los aranceles va a subir. Pues como siempre, al no prestarle atención a los agregados monetarios, se equivocan. Pero fíjate que te dicen que son dependientes de los datos y con las expectativas, estos son expectativas de inflación, por debajo de los niveles donde dijeron que había que bajar los tipos 50 puntos básicos y por debajo de los niveles de diciembre de 2023, con esas expectativas de inflación cayendo, te dicen que es que no se pueden tocar los tipos porque sus modelos les dicen que hay riesgo de inflación y entonces tienen que esperar a que la realidad se adapte a sus modelos en vez de reconocer que sus modelos han fracasado siempre. Ese aumento masivo de la cantidad de dinero y del balance de la Reserva Federal lo que ha hecho ha sido disfrazar los gigantescos desequilibrios de los gobiernos. Y lo importante ahora es que no hay ninguna razón ni en los datos empíricos de inflación de los últimos datos, ni en los datos de PPIs, porque claro, el índice de los precios de los bienes de los productores, pues resulta que el índice del precio de los bienes de los productores no se ha movido del 0,3%. Que estamos hablando de un riesgo de inflación, ¿veis? Absolutamente inexistente, porque claro, si lo miras, ¿de acuerdo? Uno de los factores más importantes cuando se analiza estos riesgos es qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? en los distintos escenarios de movimiento de la masa monetaria. Bien, pues ¿qué es lo que nos damos cuenta? Primero, que la presión inflacionista es prácticamente inexistente. Lo que nos encontramos también es que la presión inflacionista en los datos, tanto de subyacente como total, es prácticamente inexistente. Nos encontramos con que la Reserva Federal se equivocó al alza y se ha equivocado ahora manteniendo los tipos. Y nos encontramos también, por supuesto, que hay un incentivo desproporcionado a beneficiar a las políticas de alto crecimiento del gasto público y de los impuestos. Y que no tiene ningún sentido decir que eres dependiente de los datos cuando las expectativas de inflación están ya por debajo de los niveles de septiembre y por debajo de los niveles de diciembre de 2023. Y de hecho, no pedir perdón por esto, por este enorme aumento de la inflación. ¿Por qué es todo esto tan importante como yo te estaba comentando? Porque lo que está demostrando es que los bancos centrales no son los que deberían estar fijando los tipos de interés, porque se equivocan con los tipos de interés, primero porque no le prestan atención a los agregados monetarios, segundo porque el objetivo de manipular los tipos de interés es exclusivamente beneficiar a los gobiernos.
Si les preocupase la economía real, las pequeñas empresas, las familias, bajarían los tipos ahora, que son las familias las que están sufriendo unos tipos de interés más elevados causados por el aumento del gasto público y el aumento de la cantidad de dinero de la política inflacionista del estatismo. Eso es lo que te demuestra. Lo que te demuestra este debate es que aquí no hay independencia con respecto al estatismo. Vamos a escuchar al secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent. Joe, I think that what we need to do is examine the entire Federal Reserve institution and whether they have been successful. I'm speaking, actually, I'm going to be in the building this evening. There is a regulatory conference that begins tomorrow. I'm the keynote speaker tonight talking about regulation. The Fed as well deals with monetary policy, regulations, financial stability. And again, I think that we should think, has the organization succeeded in its mission? Ha tenido éxito la organización. If this were the FA, ha tenido éxito la organización que es la Reserva Federal en su misión, que es la de controlar la inflación. Pues desde luego no, desde luego no. And we were having this many mistakes, we would go back and look at why has this happened? I mean, look at as you said at the top of this broadcast, there was fear mongering over tariffs. Me tienen miedo con el tema de los aranceles, y es que hay que recordar que el mandato de la Reserva Federal es el empleo y la inflación, y que con los datos que están saliendo, recordemos que acaba de revisarse los datos y ha demostrado que en el último año de Biden los datos de empleo fueron 800.000 empleos menos. Por lo tanto, está incumpliendo su mandato en cuanto a inflación y en cuanto a empleo. Y es muy importante recordar que incumplió su mandato en el año 2020-2021, creando la mayor inflación de la historia, y es muy importante recordar que está incumpliendo su mandato, manteniendo unos tipos elevados que están haciendo mucho daño a empresas y familias en un entorno en el que si los tipos flotasen libremente estarían por debajo al menos en 100 puntos básicos, como los propios miembros de la Reserva Federal reconocen cuando dicen que están por encima del nivel neutral. And thus far, we have seen very little, if any, inflation. We've had great inflation numbers. So, I think this idea of them not being able to break out of a certain mindset, all these PhDs over there, I don't know what they do. I don't know what. No sabe qué es lo que hacen todos estos doctores en economía, todos estos académicos de la Reserva Federal, los 24.000 que se dedican todo el día a hacer modelos y que se han equivocado de una manera tan brutal con respecto a la inflación. They do. This is like universal basic income for academic economists. Es como la renta básica universal para economistas académicos. ¿Por qué lo dice Scott Bessent? Porque Scott Bessent, además de un historiador económico muy importante, es una persona de mercados que ha estado trabajando en los mercados durante muchísimos años y sabe que hay que prestar atención a los agregados monetarios y que, por lo tanto, el riesgo de inflación no lo crean los aranceles. Los aranceles no suponen mayores unidades de moneda en el sistema ni suponen mayor velocidad del dinero. Lo que supone mayores unidades de moneda y mayor velocidad del dinero es el aumento masivo del gasto público, etc. Y al aumentar masivamente el gasto público, que es imprimir moneda, y luego llega la Reserva Federal y lo disfraza con sus políticas expansivas. Esa falta de independencia entre el Banco Central, que debería funcionar como el freno al exceso del sector público, y lo que es ahora mismo, que no es el freno a los excesos del sector público, sino que es el valedor, incluso el que incentiva los excesos del sector público, cuando son aumentar el gasto público y aumentar el peso del gobierno en la economía. Y recuerdo, por este gráfico que os comentaba antes, lo importante es que en el camino de ida
destruye el poder adquisitivo de la moneda, de los salarios reales y de los ahorros de los ciudadanos y de la situación de las pequeñas empresas, creando una inflación completamente desbocada, mientras se dispara el gasto público. Y una vez que por fin decide reconocer que hay una inflación completamente descontrolada, la única herramienta que ha tomado ha sido la de subir los tipos de interés, porque siguió imprimiendo y siguió manteniendo las compras directas o indirectas durante mucho tiempo de activos del sector público. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que la Reserva Federal, o mis queridos amigos, como el Banco Central Europeo y como otros bancos centrales, está en pérdidas, y ahora, como los modelos no funcionan, no les han funcionado ni a la ida, ni a la vuelta, ni aquí, como los modelos no funcionan, pues entonces lo que tienen que hacer es obligarte a creerte que es que tiene la realidad que adaptarse a sus modelos. La guerra que hay contra la Reserva Federal es una guerra que lleva mucho tiempo en la mente de los inversores y de las personas que analizan la economía sin el incentivo perverso de que más impresión de moneda es algo positivo. Las personas que ven que lo que se está haciendo es una locura completa, es una locura en el camino de ida que dispara el peso del gobierno en la economía y destruye el poder adquisitivo de las monedas, y es una locura después cuando se deciden a subir tipos y mantienen los tipos elevados cuando esos tipos ellos mismos reconocen que están al menos 100 puntos por encima de lo que sería el nivel neutral. Por lo tanto, recuerda, el problema de independencia de los bancos centrales no es entre un partido u otro en el gobierno, sino entre los partidos que defienden el modelo de estatismo expansivo constante, el de aumento constante del peso del gobierno en la economía, versus los que defienden bajadas de impuestos, políticas de oferta y reequilibrar el sistema de comercio global. Que no te engañen.